Y justamente queremos seguir hablando respecto de lo que ha sido la destrucción producto del fuego, no solamente del fuego, también en el norte por las lluvias altiplánicas. Bueno, para eso nos acompaña el ministro de Vivienda y Urbanismo aquí en el estudio, Cristian Monker. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, encantado. A ver, comencemos con justamente lo que está pasando en el Ñuble y el Biobío con la destrucción, el último catastro. Me lo dirá usted, pero tengo entendido que eran 38 viviendas destruidas. Sí, estuvimos ayer en la región de la Araucanía y lo que señalábamos es un poco lo que está ocurriendo ahora, lamentablemente, que la emergencia no para, no se detiene, a diferencia de las de regiones del norte, donde efectivamente la cosa ha cambiado, porque claro, se acabaron un respiro las por lo menos. Sí, o sea, sabemos que van a seguir, pueden seguir, digamos. Pueden seguir las lluvias, pero aquí no, aquí la emergencia es permanente porque un viento, una llama que se prende de nuevo y bueno, y parten los incendios y el fuego de nuevo. Pero sí, teníamos 134 viviendas, fichas de emergencia que nos llegan a nosotros. Y de esas que nosotros hemos ido visitando porque vamos haciendo un catastro, porque está todo el proceso del catastro para poder revisar y visitar a la familia. De esas 134 fichas, hay una serie de conclusiones que vamos sacando y había 38 viviendas ya destruidas totalmente. Pero aquí vemos que hay 15 más en Coelemu, que ya no es la región de la Araucanía, es la región del Ñuble, y por lo tanto se van sumando a esta destrucción total. Pero hasta ayer eran 38 viviendas destruidas y 96 que habíamos logrado visitar que tenían algún daño menor o leve o moderado, no destrucción total. De las 130 y tantas fichas que nos llegan a nosotros de familias que van señalando que tuvieron daños con los incendios. Ministro, ¿sabe que quiero concentrarme justamente cortito en lo que son el completar estas fichas? Sí. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque habiendo estado en otros incendios previos, los trámites se hacen muchas veces engorrosos, la gente no tiene nada, pierde absolutamente todo, a diferencia de lo que puede ser un terremoto donde algo alcanzan a sacar, las lluvias del norte donde también. Aquí se quemó y se quemó a puerta cerrada, como decía alguna de las testimonios que hemos podido revisar en las últimas horas, lamentablemente. ¿Cómo se hacen estos trámites? Porque es imposible decirle a la gente, sí, ¿me lo puede acreditar con un título de propiedad? ¿Me lo puede acreditar con su carnet de identidad? Es muy simple, es muy simple. La ficha de emergencia, que se llama ficha FIBE, ficha básica de emergencia, la llena el municipio con el Ministerio de Desarrollo Social. Y basta simplemente con acreditar la situación que se está viviendo, se toman los datos de la persona afectada y eso inmediatamente nos empieza a llegar a los diferentes ministerios. En el caso nuestro nos empieza a llegar y nosotros iniciamos una segunda visita a terreno. La ficha FIBE se puede llenar en el municipio o el municipio lo visita a la familia. Y después, cuando nos llega esa información a nosotros, que no se le niega a nadie, nosotros vamos al lugar que se señaló, que nos dijeron en tal lugar, en el kilómetro tanto, de tal espacio, y hay que tratar de ser lo más certero posible, porque muchas veces me contaban las personas que visitan y que hacen el catastro se pierden porque, claro, es un camino rural, perdido, sí, claro. En el kilómetro 15, y el kilómetro 15 uno mira para todos lados y no encuentra la vivienda, en fin, son, bueno, temas domésticos que voy contando porque nos ha tocado conversar con las personas que hacen el catastro, pero es así. Y nosotros después, con la gente del Servio, visitamos esa vivienda y conversamos con la familia. Vamos o los días de semana o el día sábado, porque muchas veces los días de semana en el norte, o en el caso de los incendios no queda nada, pero en el caso del norte las familias siguen trabajando, salen, trabajan. Sí, claro. Y por lo tanto visitamos los sábados, los domingos o en horarios de no trabajo, de las 6 de la tarde en adelante. Entonces funciona bastante despejado y bastante eficiente. En Coquimbo demostró ser, que ya terminamos ese proceso por el sismo, demostró ser bastante expedito. El sismo fue el 19 y el 31 ya estábamos con el catastro listo, de enero. Para seguir ya luego y para poder irnos también al norte, ministro, cuando se hacen estos procedimientos, y porque de nuevo, en el Maule me tocó verlo hace 2 años, sí. La regularización de los títulos de propiedad no siempre están al día y esto ralentiza todo este proceso. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se logra? Porque la fecha que les dio el presidente es de aquí a un año, sí, 2020. Bien poco. Sí, por eso. Sí, así, hay casos que y no solamente tenemos el problema de los terrenos no regularizados, sino que también, por ejemplo, las casas patrimoniales que se destruyeron o se han quemado. Eso es más complejo porque necesitamos a monumentos nacionales que nos den la autorización. Pero las familias lo entienden, que los procesos en esos casos son un poquito más lentos. Con el Ministerio de Bienes Nacionales ya tuvimos una primera conversación con el ministro y la subsecretaria y vamos a cruzar la información de ella con la nuestra y vamos a regularizar los terrenos cuando sea necesario, junto con posteriormente iniciar los procesos de mejoramiento o construcción. Estuve en Arica, Cotpa, un poblado en la comuna de Camarones, en la región de Arica, Parinacota. Y las 3 familias que visitamos, las 3 eran viviendas que no estaban regularizadas sus terrenos. En ese caso,
no debería tener ayuda la familia porque no acredita su propiedad, no acredita Claro. que es dueño. Entonces, eso tiene que ir necesariamente de la mano con la regularización. Entonces le decía, bueno, ¿Y qué pasa con esa familia? le decía, ¿y su casa por qué no está regularizada? No, porque nosotros la adquirimos hace 40 años a la familia no sé cuánto, y los papeles no lo hicimos nunca. Bueno, entonces es el minuto de hacerlo, lo vamos a hacer nosotros y nos va a permitir arreglar la vivienda. El otro no, porque era de mi papá y mi papá murió, falleció y no hicimos los papeleos y estoy yo solita, que soy la única hija que quedó, mi mamá también murió. Entonces, cosas que cuento que nos ocurren y claro, ahí el trabajo con bienes nacionales que nos ayuda a regularizar es muy necesario. Y eso sí coincido, demora, porque una regularización, por muy express que sea, va a demorar 4 meses, 5 meses, pero son los casos más puntuales. En general, la propiedad está bastante bien inscrita, sobre todo en zonas más urbanas. En zonas más rurales se complica más, pero en zonas más urbanas está bien inscrita. En lo inmediato, ministro, ¿cuáles son los beneficios que se le da a la gente? Esta gente que queda sin nada o aquellos que perdieron buena parte de, no solamente sus viviendas, sino que a veces la fuente de trabajo incluso. Sí. En algunas regiones ya estamos entregando, después del catastro inmediatamente se empiezan a entregar las ayudas. Son subsidios, son recursos. Por ejemplo, si son daños menores, es una tarjeta que le permite comprar material de construcción, gift card, para poder reparar la vivienda, banco de materiales. Cada uno se hace cargo de las reparaciones. Cuando es menor, sí. ¿Ya? Pero cuando es un poquito mayor y calificado por nosotros en el catastro, con los expertos que van a visitar las viviendas, y nos damos cuenta que esto no, necesita maestro, necesita una pequeña Techumbre, empresa, por ejemplo, claro. me imagino. En ese caso, viene además otro poco más de recursos para contratar esta asesoría técnica. Y por lo tanto, la reparación va de la mano con la contratación de maestros. Y eso ya se está ejecutando. Y van desde los 900.000 pesos, que es lo mínimo que se entrega, hasta 22, dependiendo de los tramos, cuando es la destrucción en total, 22 millones de pesos, cuando la destrucción es total hay que parar la vivienda y tomarla de nuevo. Y siempre en los casos más graves con asesoría técnica. En el menor, el banco de materiales, ese de 900.000 pesos hasta 1 millón y fracción, 1.200.000, 1.300.000, en ese caso, las familias van, compran en las cadenas asociadas a nosotros de la venta de materiales de la construcción y reparan sus viviendas y las mejoran y las arreglan. Pero en general eso es un porcentaje en torno al 15% más o menos. El resto son daños un poquito mayores. Ministro, estamos lamentablemente teniendo un poco que acostumbrarnos a esto que durante el verano ocurren estas grandes catástrofes, en este caso producto de los incendios, producto de las inundaciones en el norte, las salidas de curso de ríos. ¿Qué pasa con...? Viene marzo y los niños tienen que empezar el colegio y hay escuelas que pueden estar dañadas, centros médicos. Supuestamente en marzo como que se regulariza todo, o generalmente es lo que ocurre en nuestro país. Se acaban los incendios por lo menos. ¿Qué pasa? Bueno, crucemos los dedos que sea, ojalá antes que llegue marzo, pero ¿qué pasa con estructuras públicas que pueden haber quedado dañadas? ¿Cómo se trata de normalizar la situación para esos niños y familias? Sí, a ver. En lo que dice relación con el año escolar va a partir como corresponde en los lugares que a mí me ha tocado visitar y estamos haciendo todo ese trabajo. Escuelas que funcionan como albergues también, por ejemplo. A eso iba. Por ejemplo, en Arica el alcalde nos estaba planteando, el intendente también, desocupar una serie de colegios porque, claro, parte el año en 2 semanas más. Y por lo tanto se necesita desocupar los colegios y estábamos en eso, en el proceso de desocupación. ¿Cómo desocupamos? Bueno, le entregamos subsidio a las familias para que arrienden o se le entrega, por ejemplo, un subsidio para que puedan levantar una vivienda de emergencia, a lo mejor en algún sitio de alguna familia o algún cercano, amigo, para después entregarle un subsidio definitivo y adquieran su vivienda. Entonces, pero sí, la idea es asegurar el inicio del año escolar en todas las regiones donde ha habido daños o catástrofes, y que es también responsabilidad del resto de los ministerios, como el Ministerio de Educación, que ayer también la ministra Marcela Cubillos estaba en la región de la Araucanía en este mismo tema. Contarle, por ejemplo, que en Santa Olga, que fue un evento que ya ocurrió hace 2 años, parte el año escolar este año con el colegio en Santa Olga. Qué bueno que me lo nombra, porque justo le quería preguntar, según las últimas informaciones que estaba revisando durante la tarde de ayer, en el último informe que se dio de lo que había pasado en Santa Olga y sobre todo en los Aromos también, ahí al frente, respecto de los incendios del 2017, un 50% supuestamente debería haber estado ya reconstruido y todo, según propias palabras suyas, se había llegado a un 42%. Sí. ¿Cómo está eso y cómo vamos a poder lograr reconstruir lo que está ocurriendo hoy? Que sí, son situaciones tal vez un poquitito menos complejas, pero hay casas que están absolutamente destruidas. De aquí al 2020, si la reconstrucción de hace 2 años todavía está en menos de un 50% o rondando. Sí, lo que pasa es que son situaciones distintas y a mí me ha tocado ya un poco más internalizarse harto en estos temas. Santa Olga fue una destrucción total y por lo tanto hubo que parar definitivamente, poner de pie un villorrio, un lugar que quedó
devastado por el fuego. Y hubo que hacer muros de contención, hubo que hacer alcantarillados que no tenía, hubo que hacer alumbrado, hubo que pavimentar nuevamente. Y esa obra civil previa a la construcción de vivienda es lenta. Y también no estaba el aprendizaje. Ahora, sí ahí hubo una experiencia que es muy potente, que la estamos replicando en la región de la Araucanía, que es la asociación público-privada, con el desafío Levantemos Chile, más empresas asociadas que pusieron los recursos, porque el desafío los canaliza de buena manera, nos permitió que ellos absorbieran el 20% del gasto y de la reconstrucción en Santa Olga, y nosotros el 80% restante. Y hoy día está bastante avanzado, ya estamos entregando, hay algunas viviendas que están de pie, unas que se están entregando, otras que se han cometido errores, y es verdad, y hay que ir corrigiendo. El colegio está terminado, que fue un proyecto de desafío. Unos primeros proyectos, además, que era tratar de reconstruir la escuela. Y nosotros estamos tratando de pavimentar el acceso para tenerlo terminado ahora antes de que empiece el año escolar. Pero fueron situaciones distintas. ¿Qué nos ocurrió? Afortunadamente, no se han devastado ni se ha destruido poblados completos, sino que son situaciones más bien aisladas que nos permite construir más rápido de mejor manera. Y en el caso de las inundaciones, en el norte, perdón, son más bien daños menores o leves. Son pocos los que son destrucción total, producto del catastro. Entonces nos permite pensar que vamos a ser capaces de que entre el 2019 y el 2020 de avanzar en el máximo con el máximo de celeridad. En Coquimbo y en La Serena sí vamos a tener complejo el problema con las viviendas patrimoniales, porque ahí entran monumentos nacionales y ahí la película se enreda un poco más porque hay diferentes maneras de intervenir esas viviendas y eso se puede demorar un poco más. Pero estamos funcionando bastante más expedito. Y no es, mire, y esto es primero por sentido de urgencia, es verdad, el presidente nos ha pedido permanentemente eso, pero además porque hay mucha experiencia acumulada. Eso le iba a preguntar justamente, ¿qué se saca de estas tragedias que tenemos que vivir en nuestro país para no replicarlas en un futuro o para sí copiar tal modelo que sí funcionó muy bien? Sí, mucha experiencia acumulada y por lo tanto para enfrentar las emergencias, hoy día se sabe cómo hacerlo. Temas también muy domésticos. El año 2010 no había teléfonos satelitales y si lo había no estaban cargados, no tenían pilas o la gente no se los llevaba. Hoy día, por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda existe un protocolo distinto es el de la emergencia. Nosotros siempre entramos a los 2 días de la emergencia. Existe un protocolo clarísimo y hay funcionarios que los días de fin de semana se llevan el teléfono, que no es muy cómodo, a su casa, cargado, y vuelven el lunes con el teléfono de vuelta por si hubiese alguna emergencia. Por eso cuento situaciones así de este tipo, porque nos permite enfrentar, hay mucha experiencia acumulada y hay todo un trabajo de cómo enfrentar este proceso. Y eso hace, por ejemplo, que en Arica, donde nosotros podíamos haber construido en el lecho del río, o sea, perdón, en el borde del río, podríamos haber construido porque es zona permitida para poder construir vivienda. No lo vamos a hacer por ningún motivo, porque es zona de riesgo. Eso le iba a preguntar. La reconstrucción usted ha dicho que no se va a hacer en zona de riesgo. ¿Qué pasa con aquellas personas que están en zona de riesgo y que entonces se quedan sin nada? No solamente pierden parte tal vez de sus cosas o parte de su casa, sino que pierden el lugar donde la tenían instalada. Sí, a ver, si son terrenos fiscales, como por ejemplo era en el borde del río Narica Hacha, ahí vivían más de 200 familias y nosotros ya les habíamos entregado vivienda definitiva en noviembre de este año que terminó. Y por lo tanto quedaban muy poquitas que no eran hábiles, no eran más de 20 familias. La situación habría sido mucho más compleja si es que hubiese habido 200 familias. Estamos hablando de 800, 1000 personas que vivían ahí, entre 800 a 1000 personas. Entonces, afortunadamente eso no ocurrió. Ese terreno donde estaba el campamento, Coracero, es fiscal, es del Serviu y con uso habitacional. Por lo tanto, ¿se podrían construir vivienda ahí? Claro, pero nosotros no lo vamos a hacer, lo vamos a destinar a área verde y equipamiento, precisamente por lo mismo, porque no corresponde. Entonces, en zonas de riesgo no. Ahora, sí es cierto que nosotros no podemos obligar a alguien, si usted tiene un sitio, tiene un terreno en una zona de riesgo, a que no construya ahí. Si son recursos privados, terreno privado, y uno quiere construir ahí y se permite, sobre todo en zonas rurales, nosotros no lo podemos impedir. Lo que sí es que sugerimos no hacerlo. Y les señalamos no hacerlo, eso de todas maneras. Quienes planifican la ciudad son, bueno, principalmente los municipios y los gobiernos regionales, pero con la asesoría nuestra. Y evidentemente cuando se hacen los planos reguladores, entregamos nosotros asesoría y la capacidad técnica de los municipios también es así en esa línea, es que es señalar zonas de riesgo donde no se puede construir. Ministro, pero a ver, hablando con los alcaldes en estos últimos días, hablando incluso con personas, ¿verdad?, que son vecinos del lugar, en el norte se habla de que estos lechos secos, finalmente, claro, por años tal vez no pasa nada, pero cada vez pasan menos años hasta que algo ocurre.
Y cuando vemos eso, los ríos tienen memoria, por lo tanto, vuelven a recorrer los mismos lugares o a buscar los espacios, porque en definitiva es lo que pasa en las quebradas, y volvemos a ver casas o incluso peor, construcciones públicas en esos lugares. En el sur vemos que las ciudades, los virrollos, las zonas pobladas van creciendo y van llegando a metros de plantaciones forestales. Entonces ahí uno dice, ¿cuál es la lógica si ya nos hemos tropezado con esta piedra antes? Y varias veces. Pero vuelvo a insistir, en el fondo nosotros tenemos que ser más estrictos al momento de rediseñar ciudades o de rediseñar barrios cuando se producen este tipo de catástrofes, y lo estamos haciendo. Y por eso pongo el ejemplo de Arica. En esa zona vamos a inhabilitar, vamos a cercar, porque si no cercamos y podemos inhabilitar, le decimos a las familias que se vayan, les damos vivienda definitiva, en 5 años más pueden llegar más familias y volverse a instalar ahí. Entonces tenemos que cercar y rápidamente hacer el parque y el área verde. ¿Fiscalizar? Sí. ¿O es, pero es que fiscalizar o son permisos que no se piden o permisos irregulares que se conceden cuando no se deberían haber concedido? No, en el caso nuestro fiscalizar. Por ejemplo, en campamentos, que también forma parte muy relacionada con esto, porque son tomas asociadas a lugares de riesgo y zonas irregulares. Una de las razones de por qué aumentan los campamentos es porque hay poca prevención. Y hoy día existen todas las herramientas para prevenir. Y nosotros vamos a dar a conocer prontamente en esta mesa Compromiso País medidas en esa línea que dicen relación, por ejemplo, con monitorear y anticiparse a la formación del campamento. Porque cuando el campamento tiene 8 o 10 familias, porque 8 familias instaladas en un determinado lugar ya se califica como campamento. Entonces, si hay 8 o 10 familias y nosotros las podemos detectar en forma temprana y podemos ir a visitarla y decirle que ahí no se puede estar y le buscamos una solución definitiva y le damos un subsidio habitacional y le damos una vivienda definitiva en otro lugar, postulando como corresponde, haciendo la fila como siempre lo hemos señalado, es mucho más simple que dejar estar a las 2 semanas. Relocalizar obviamente 100 personas. Y claro, a las 2 semanas son 20, a los 2 meses son 100 familias y después ya se hace imposible y es una intervención que muchas veces dura años. Ministro, ¿por qué nos cuesta tanto anticiparnos? ¿Por qué si sabemos lo que ocurre, si sabemos que tenemos riesgos de incendios, si sabemos que tenemos riesgos de salidas de ríos en el norte, ¿por qué no estamos más preparados con antelación? No sé, conversando con harta gente puede llegar a ser un problema cultural ya a estas alturas del partido, porque vemos como en otros países, yo no digo que sea la panacea, pero sí, tan a lo básico, que yo sé que no es un ministerio necesariamente, pero un kit. Cuando ya sabemos que viene el incendio, entonces se produce la catástrofe y se le entrega a cada familia un kit con el cual pueden alimentarse, en vez de tener que partir con, por favor, las donaciones se esperan en la cuenta tanto, o llegan los vecinos del pueblo del lado a traer camiones con colchones. ¿Por qué? Ahora, está bien, la respuesta usted mismo la dio también, hay un tema cultural, de no preparación, pero sí hay que ser justo, desde el año 2010 hasta esta época se ha aprendido muchísimo, porque el año 2010 marcó un punto de inflexión, porque el anterior había sido una catástrofe fuerte el año 85 y por lo tanto habían pasado generaciones importantes y no habíamos tenido catástrofe o tener que estar a cargo, a lo mejor mirarlas o verlas o conocerlas porque se nos contó. Pero desde el año 2010 en adelante efectivamente se ha ido acumulando una experiencia que nos permite enfrentar. Por ejemplo, ahora nosotros estamos elaborando un manual que le vamos a entregar a cada una de las familias que nosotros les entregamos viviendas para cómo reaccionar en el caso de un determinado sismo, terremoto o catástrofe de algún tipo. Para que lo tengan junto con las llaves, se entrega esto y se entrega a la familia. Sin ir más lejos, en Coquimbo, en el sismo, la reacción de la ciudadanía fue bastante mejor que lo que habría sido en otras oportunidades ahora, recién. Entonces, claro, había un proceso de educación, de formación y también de que el Estado, en este caso nosotros, prepararse de mejor manera. Y efectivamente nos estamos preparando de mejor manera. Ahora, evidentemente falta. Bueno, sí, siempre, y Japón nos viene a visitar para conocer también cuáles son las experiencias sísmicas en nuestro país. Convengamos que podemos dar cátedra en algunas cosas, y no todo es malo, estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo. Y la normativa sísmica nuestra es de exportación. Sí, por lo mismo. Hay un código sísmico que se está llevando adelante en Latinoamérica, sobre todo en los países que tienen estas complejidades, que lo están adoptando, al igual que a la norma chilena, porque es muy exigente. O sea, los sismos en Chile no afectan tanto como en otros países. Nosotros de repente vemos un sismo de 5 o 6 grados en otro país y se derrumba todo. Aquí no pasa de ser una anécdota del día. O un pequeño susto nomás. Ministro, y pensando en lo inmediato para aquellas familias que tal vez nos puedan estar viendo y tienen familiares afectados, producto de los incendios, producto de los desbordes del norte y las lluvias, ¿cuáles son los plazos inmediatos? Hablábamos del 2020 hace un ratito, pero ¿qué es lo que pasa ahora en lo inmediato? En lo inmediato, lo que conversábamos, llenar esta ficha de emergencia. Por favor, ir a los municipios,
Ayer estuvimos con una señora en Freire, una familia que se le quemó su vivienda. Le dije, ¿llenó su ficha de emergencia? No, no he ido, es que es de mi hermano, porque mi hermano es el dueño de la casa, pero vaya usted, porque el hermano estaba quemado en el hospital, le se quemó la espalda. Vaya usted y llene a nombre de su hermano, porque eso no hay ningún problema. Denos bien claro dónde está esta vivienda para poderla venir a visitar dentro de los próximos 5 o 10 días para poder terminar este catastro. Entonces, a eso me refiero, llenar la ficha de emergencia, porque esa ficha de emergencia después nos llega a nosotros y después nosotros hacemos un catastro y vamos avanzando en ese catastro de forma importante. En la región de Coquimbo nos demoramos 10 días. Pero en el resto de las regiones vamos con mayor avance en algunas partes, con menor avance en otras, pero vamos a terminar de aquí a finales de febrero, supongamos que las emergencias se disminuyen, sobre todo en el sur, con el catastro que nos va a poder permitir empezar ya a entregar las ayudas de manera bastante rápida. Entonces, en lo inmediato, llenar la ficha y estar atento para la visita después de los funcionarios del Ministerio de Vivienda, del Serviu o de las seremías en cada una de las zonas. Muy bien, ministro Monker, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias. Muy buen día.